Preparamos un material que tiene que ver con la educación, que es uno de los capítulos al que decidimos dedicarle un tiempo el día de hoy, sobre todo en coincidencia con el Día del Maestro. Mucho de lo que se critica respecto al tema educativo, en la crítica se dirige de manera dura hacia el docente propiamente. El docente no está preparado, el docente tiene la culpa. El docente que se aplaza. A los docentes hay que sacarles del sistema educativo, pero ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan para la educación de hoy los docentes que fueron formados ya bajo otros criterios y otros parámetros? Vamos a hablar sobre el rol del docente en el Día del Maestro y vamos a hablar de la educación primaria, secundaria y terciaria con un hombre que sabe mucho de esto, que es Robert Cano. Así es, Robert Cano, que de hecho suele explicar permanentemente cómo tenemos que nosotros estar aprovechando esta etapa de nuestra sociedad, ¿verdad? La parte en la que tenemos más jóvenes, que tenemos que producir más para momentos que se van a venir más difíciles posteriormente. La respuesta está ahí en los noticieros todos los días, cuando vemos que techos se derrumban, cómo está la educación, cuando vemos, y en la semana estuvimos viendo, Santiago, imágenes terribles de niños que caminan kilómetros, 3 kilómetros, por un arroyo, se levantan el pantalón, descalzos, caminan por el arroyo para llegar todos los días a una escuela. Sí, señor. O sea, estamos aprovechando el bono demográfico de esa manera. Preparamos un material respecto a la educación. Vamos con eso y ya nos acompaña Robert Cano en la mesa de AAM. Muchas cosas pueden pasar en un periodo de gestión. También pueden tardar muchos periodos de gestión para conseguir una sola cosa. Es la ironía de los gobiernos. Y el Descartes, si bien tuvo sus aciertos, sus errores han traído consecuencias devastadoras. La seguridad, definitivamente, ha sido uno de los pilares más golpeados de su gobierno. Pero la educación simboliza el techo derrumbado de su gestión. Y no solo en el sentido figurado, aunque sea la evidencia de un sistema educativo en ruinas que constantemente apeligra vidas, con escuelas de tan vulnerable infraestructura, a pesar de la existencia de un fondo exclusivo para la mejoría de las aulas. En números rápidos, según los datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es del 5,3%. El 74% de los niños de tercer grado no entiende lo que lee. Y si la pobreza es un factor de incidencia en la población, como lo es en Caazapá, los números son aún peores. El 92% de los niños caazapeños no entiende lo que lee. Y solo 22 de cada 100 logran terminar la secundaria. Por otro lado, si el Ministerio de Educación y Cultura estipula que todas las escuelas deben tener los mínimos requisitos de aulas y servicios básicos, ¿por qué el 7,5% del total de las escuelas públicas no tiene electricidad y más del 50% de las escuelas no tiene agua corriente? Los jóvenes se han cansado de promesas vacías y ya han demostrado varias veces que si la educación no es prioridad para el gobierno de turno, habrán voces que se harán escuchar exigiendo lo que les corresponde. Cartes ha estado jugando con cartas estrictamente políticas y de color rojo en lo que a educación se refiere. La salida de Marta Lafuente y el ingreso de Enrique Riera al ministerio no hizo mucha diferencia. Y así, a simple vista, solo da la impresión de haber sido un movimiento utilizado ya por varios que usaron la educación como catapulta a candidaturas presidenciales. La educación es la base de la sociedad. Pero hasta el día de hoy no se ha podido generar políticas educacionales que valgan la pena. Los gobiernos deberán aprender a priorizar esta necesidad. Nunca es demasiado tarde para revertir resultados adversos. Mientras haya jóvenes dispuestos a hacer oír su voz, habrá suficientes motivos para esperar un futuro mejor.
21:12, estamos ahora ya en compañía de Robert Cano, con quien vamos a desglosar de alguna manera cuál es la situación que vive la educación en nuestro país. Desde una mirada realista, desde un diagnóstico efectivo, pero desde una mirada que pretenda generar soluciones para esa situación que estamos viviendo, sobre todo. Una mirada más esperanzadora probablemente respecto a la educación. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, por la oportunidad. Un saludo afectuoso a todos los maestros y especialmente a aquellos que son del departamento de Cazapá. Porque vos estás trabajando hace mucho tiempo así es. y muy ligado a los maestros en Cazapá, Robert. Así es, y realmente esa experiencia es tremendamente enriquecedora. Uno comprende en el campo la realidad de lo que ocurre en la educación y bueno, como bien decías, es muy esperanzadora, la perspectiva es muy esperanzadora. Totalmente. Robert, si vos tuvieras que diagnosticar de alguna manera la situación en la que estamos en materia de educación, ¿cuál sería ese diagnóstico? ¿Qué es lo que más te alienta? ¿Qué es lo que más te preocupa respecto a la situación educativa de Paraguay? Comencemos por lo que más preocupa, ¿verdad? El Ministerio de Educación y Ciencia, así se llama ahora, es una instancia eminentemente técnica. Y cuando uno habla de instancias técnicas como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, la gestión depende mucho de la estabilidad de los cuadros técnicos. En los últimos, y digo, 8 años, 8 meses y 15 días, hemos tenido 6 ministros de Educación. Comencemos con Horacio Granero Perrone, vamos a Beto Riart, Ríos, de vuelta viene Horacio Granero Perrone, viene Marta Lafuente y ahora Enrique Riera. Son 6 ministros en 8 años, en menos de 10 años, en menos de 9 años y son un ministro de Educación cada 1 año y medio más o menos. Detrás de cada ministro de Educación que es reemplazado, sus viceministros se van, hay cambios en directores generales y jefaturas también. O sea, toda la política educativa que se pretende iniciar, que tiene por objetivo llegar al aula con cuestiones pedagógicas, muchas veces se trunca cada 1 año y medio. Entonces, así es muy difícil avanzar en la educación. Creo que uno de los factores clave para poder tener esperanzas en que se mejore la cuestión educativa es dar estabilidad a los equipos técnicos, que la gente haga su trabajo y que de alguna manera podamos tener un plan, un programa, una estrategia educativa que pueda trascender los periodos de gobierno. Robert, respecto a esa inestabilidad, ¿cómo esa inestabilidad penetra en aula particularmente? ¿Un cambio de ministro genera un impacto en aula de manera directa? ¿Y cuál es la relación que existe entre ese cambio de ministro y el tipo de enseñanza que se va a desarrollar después cuando nuestro programa educativo es exactamente el mismo? Sí, y realmente genera, porque al haber cambio en instancias ya a nivel de jefatura y de dirección, los planes que se inician muchas veces no tienen continuidad. Y lo hemos visto nosotros eso en el ministerio, porque estamos trabajando con ellos hace tiempo. Es urgente tener un ministerio estable, ¿verdad? Garantizar que las instancias técnicas de dirección tengan una estabilidad en el tiempo, de modo tal a que los planes y programas puedan tener continuidad. Hemos visto con mucha tristeza que programas que son sumamente alentadores, lastimosamente se truncan en el tiempo y no se tiene esa posibilidad de que el niño, finalmente que es el sujeto más importante en la educación, el niño y el joven, puedan tener una permanencia en el tiempo en lo que son las mejoras pedagógicas. El gran desafío que tiene Paraguay es llegar al aula y para eso necesitamos estabilidad, necesitamos de alguna forma tener la tranquilidad de que los programas que se van a implementar puedan tener esa seguridad de que puedan trascender por lo menos 2 o 3 periodos de gobierno. Robert, el chico de hoy, ¿qué herramientas requiere para que su educación sea efectiva? Y en base a esa necesidad del chico en aula, ¿cuál tiene que ser el perfil del docente, ya que estamos en el Día del Maestro? Sí, realmente cuando reflexionamos sobre las cuestiones educativas, vemos que los tiempos actuales son mucho más exigentes que los que veíamos 20 o 30 años atrás. Consecuentemente, la educación debe estar de alguna manera en concordancia con esa situación, ¿verdad? Entendemos nosotros de que el maestro tiene limitaciones, pero lo que yo he observado en campo, en Cazapá, y lo digo porque lo he vivido y lo estoy viviendo, es que el maestro tiene compromiso, ¿verdad? Si el maestro es apoyado desde el punto de vista pedagógico, si le damos lo que requiere para poder avanzar, a pesar de sus limitaciones, el maestro es capaz de emprender la tarea de llevar
al aula las innovaciones. El maestro también debe ser contenido, Santi, debe ser contenido, es una persona como cualquiera de nosotros, Totalmente. ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que de alguna forma tenemos que ir reflexionando para dar al maestro las herramientas que éste requiere, porque, y eso lo vivimos en Casapa, una vez que el maestro recibe la formación que requiere, recibe el material de apoyo que requiere y el estímulo, la consideración social, el maestro es capaz de hacer grandes cosas. Vos sabés que esa es una discusión que se plantea siempre, Robert, con relación a qué tiempo tiene el maestro para profesionalizarse, qué tiempo tiene el maestro para actualizarse y capacitarse, porque hoy el chico está en aula y vos le decís, tal persona fue la protagonista de la guerra de la Triple Alianza. Así es. Y el chico es capaz de mirar en su teléfono celular de inmediato si es que eso es cierto o eso es mentira. Está mucho más rápido respecto a lo que el maestro puede brindarle, inclusive con las herramientas tradicionales. Y le exigimos al maestro, pero ¿qué tiempo tiene ese hombre o esa mujer que tiene que estar a doble turno, porque es la única manera de llevar el salario mínimo para poder sostener a su familia, y que a la noche lo único que le queda es compartir con su familia, compartir con los suyos? No hay tiempo para Como especialización, cualquiera de nosotros, Robert. como cualquiera de nosotros, sí. Realmente tocaste para mí el factor clave, el tema de la tecnología. La tecnología, si bien tenemos indicadores, como decían en el material de apoyo, que no son muy favorables, ¿verdad? Creo que en la tecnología tenemos un gran aliado. Y ese es el gran factor que tenemos que trabajar en la educación, de poder hacer que la tecnología sea aliada y parte del proceso de aprendizaje. Lo que vos decías, el alumno hoy día tiene a la distancia de un clic una respuesta a muchas preguntas, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera, digo, y lo estamos de alguna forma tratando de hacer en Casapa, es hacer que el maestro tome también a la tecnología como un aliado. Hoy día debemos preparar a los niños en habilidades que van mucho más allá de las que estábamos formando en las décadas pasadas. Hoy día los niños tienen desafíos diferentes, debemos formar en los niños habilidades que no están de alguna forma muy concentradas en el currículum. Los niños tienen que ser de alguna forma creativos, deben trabajar en equipo, deben tener habilidades que les llamamos blandas hoy día. Y bueno, eso lastimosamente no está muy inserto en el currículum, y hablo de la segunda gran necesidad de revisión que tiene que ver con el currículum, pero en el sentido de poder implementar esas innovaciones requeridas, creo que el maestro, si le damos el apoyo que requiere, ¿verdad? Y hablamos de darle recursos. Este es un país que invierte muy poco en educación, Santi. Te cuento históricamente, lo que hoy está pasando no es una cuestión simplemente de este gobierno, es una cuestión que se arrastra desde décadas, ¿verdad? Paraguay hasta la década de los 90 invertía apenas el 1% de su Producto Interno Bruto en educación. Era un país que prácticamente desconocía la importancia de la educación. Y la gente que fue formada en esa época es la que de alguna manera hoy día está ejerciendo el rol de docente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos todavía por la mitad de lo que debíamos invertir en términos absolutos, estamos 3.5%. Entonces, si nosotros estamos examinando que las aulas se caen, que los maestros a lo mejor necesitan mayor apoyo, tiene mucho que ver también con el compromiso que el país asume para la educación. El compromiso de un país realmente se mide a través del presupuesto que asigna a lo que dice es importante. Si este país invierte apenas el 3.5% en educación, con todas las limitaciones que tenemos como país, con todas las limitaciones y las restricciones que tenemos que invertir más en educación. Caso contrario, las aulas van a seguir cayendo, porque estamos hablando de 7.000 escuelas, que la sola depreciación de los activos hace que tengamos que hacer un esfuerzo importante para mantener nada más las escuelas en pie, ¿verdad? Entonces, tenemos que necesariamente aumentar la inversión en educación, y eso automáticamente va a traer por lo menos mejor infraestructura, maestros con capacidades y apoyo suficiente. ¿Cómo se hace, Robert, para cambiar el sentido de la educación? Que hoy es todavía en muchos lugares el maestro el que transfiere conocimiento al alumno, y no, como en muchos otros experimentos que se desarrollaron, el maestro como un facilitador más que nada de las experiencias que pueda tener el chico para darse cuenta en materia de ciencias cómo se produce tal fenómeno en particular. Sí. En materia de historia, cómo se sitúa en un episodio en el contexto de lo que había sucedido y no recordando una fecha de memoria, por ejemplo. ¿Cómo se el sentido de la educación en sí? Eso es lo más complejo de resolver realmente, ¿verdad? No obstante, convencidos estamos de que si el maestro realmente esas orientaciones recibe, ¿verdad?
Por más que tengamos carencias en infraestructura y no podamos hacer experiencias en laboratorio, existen experiencias simples que se pueden hacer con lo que uno puede tener en la cocina de la casa para que los chicos puedan tener por lo menos fijados los conceptos elementales, ¿verdad? Sigo sosteniendo, sigo confiando, y eso lo corrobora la experiencia en Cazapá, de que el maestro, si recibe apoyo suficiente, es capaz de llevar al aula aquello que este mundo actual requiere, aquello que estos niños requieren. ¿Eso crees que trabajando con la experiencia de Cazapá se podría llegar a conseguir? Por supuesto, pero tenemos que darle esos recursos al maestro. Hoy día no tiene recursos suficientes el maestro. Hay esfuerzos que se hacen, pero son insuficientes. Un país, como te decía, que invierte la mitad de lo que debiera invertir por lo bajo, es un país que tiene lastimosamente que priorizar cuestiones en vez de dar apoyo universal a todos los maestros. Robert, ¿y sigue siendo sostenible el modelo donde el docente de esos primeros años, que vos solés insistir tanto y decís qué fundamental que es que el chico absorba en esa esponja que tiene en los primeros años de vida todos los conocimientos y las aptitudes que pueda llegar a absorber? ¿Es conveniente tener a un docente todólogo? El docente que entra y la primera hora enseña historia, la segunda hora enseña matemática, la tercera hora enseña guaraní. Y probablemente, si cualquiera de nosotros se pone a hablar de 70 temas diferentes, no domine los 70 temas como para transferir o despertar interés en el alumno o en el chico. ¿Cómo se puede cambiar ese sistema y ese modelo que tenemos hoy? Yo creo que tocaste el tema clave, Santiago, y tiene que ver hacia, por lo menos, y es una opinión particular y creo que tiene el aval de muchos pedagogos. Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios como país para poder romper esa estadística que decían en el avance, ¿verdad? Hoy día, 3 de cada 4 niños paraguayos en tercer grado tienen limitaciones de comprensión lectora. Esa es la clave de todo y para mí es el origen de muchos de los problemas, ¿verdad? Deberíamos focalizar a través de prácticas pedagógicas mucho más actualizadas al nivel del niño para que este chico, y tiene que ser una obsesión del país, ¿verdad? En tercer grado el chico tiene que leer comprensivamente y ser capaz de escribir por lo menos un texto acorde a su edad. Si llegamos a hacer eso, gran parte del problema que tenemos a futuro va a ser resuelto. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen quienes entienden. Los primeros años, desde el preescolar al tercer grado, son los más importantes. Y si somos obsesivos con una práctica pedagógica, acorde a lo que hoy día son los niños paraguayos, los niños en el mundo básicamente son diferentes, ¿verdad? Chicos más despiertos, más activos, más curiosos. Tenemos que adaptar esa práctica pedagógica, pero poner fuerte énfasis, ¿verdad?, en darle que el chico comprenda los rudimentos matemáticos y pueda entender lo que lee, pueda comprender y ser capaz de expresarse. Si hacemos eso, si somos obsesivos como país en dar un mejor primer ciclo a los niños, desde preescolar hasta el tercer grado, yo creo que ese esfuerzo que hacemos va a rendir sus frutos, porque si hoy día tenemos chicos que en un 74% no entienden lo que leen prácticamente, estamos cultivando niños que son memoristas, esa cultura memorística, claro, ¿verdad? Lógico. Que trasciende y finalmente va a la universidad, eso llega a la universidad, ¿verdad? Y esas limitaciones son extremadamente difíciles de resolver. Si la educación paraguaya debería emprender un plan para mejorar, debería comenzar desde el primer paso que dan los chicos. O sea, un excelente preescolar, excelentes primeros pasos, y ahí acompañando, ¿verdad? Como siempre suelo decir, si hoy día milagrosamente mejoramos la calidad de la educación, pongámoslo en el 9º grado y tengamos el mejor plantel docente, la mejor pedagogía, la mejor infraestructura y tecnología, ese chico está llegando al 9º grado con su mochilita cargada con 8 años de malas experiencias, de malos aprendizajes, de una lastimosamente incapacidad de poder comprender lo que lee. Y la principal parte de su vida se fue. Se fue. Entonces, creo que si este país quiere cambiar esos indicadores y dar el paso a la excelencia, debe tomar en serio ese primer ciclo y ese preescolar. Ahí concentrar todos los esfuerzos. Ahí los chicos, como decían, son esponjas, son capaces de hacer milagros porque son genios en lingüística los chicos. Desperdiciamos como país esa oportunidad fantástica que tenemos en los primeros años. Desperdiciamos y yo no entiendo por qué lo hacemos.
Hay esperanzas porque en pruebas regionales, en el año 2013, se reveló el milagro, para mí el milagro peruano y el milagro ecuatoriano, ¿verdad? Perú estaba entre los últimos lugares en el 2006 en unas pruebas regionales, y al 2013, en la segunda evaluación que se tiene, tercera realmente, da un salto increíble y supera a México, a Argentina, a Brasil y Colombia en resultados. Entonces, en el tercer grado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta de que si concentramos los esfuerzos, ¿verdad?, en mejorar la calidad educativa, dando todo el apoyo al docente, dando todo el apoyo a los niños, desde el inicio del sistema educativo, eso puede dar nacimiento, como decimos en Casapá, a una nueva generación de educados paraguayos. Robert, a la vuelta de la pausa te quiero preguntar sobre, te había hecho ya en algún momento esta consulta, pero quedó pendiente de desarrollarla con mayor profundidad y con mayor tiempo. ¿Es posible tener un modelo donde yo, estudiante de ingeniería, estudiante de ciencias exactas de la universidad, tengo interés por colaborar con las escuelas en general y me sumo como un educador en mi área de conocimiento, pero para los chicos de esa franja que estábamos hablando? Creo que hay países que ya experimentaron. Te pregunté en algún momento desde la obligatoriedad de una carga pública y me genera un poco de ruido el hecho de que alguien vaya obligado a un lugar donde creo que se está formando el futuro del país y no es apropiado que uno vaya por obligación o por una carga pública. Pero a mí me encantaría ver, por ejemplo, a un docente como el de hoy que haga más de profesor guía, que acompañe el día a día, ética ciudadana y cuestiones que las pueda manejar, pero en materias que son claves, como comprensión lectora, como gramática en general, como matemáticas o ciencias, tener a gente que pueda hablar con propiedad a estos chicos de 6, 8, 10 años. ¿Es posible en algún momento pensar en alumnos de último año, como aquellos que en medicina tienen que hacer su residencia por un tiempo para aprobar la carrera, para terminar, cerrar la carrera, tener a alumnos de física, de ingeniería, de los últimos años metidos a la educación pública? Es posible, Santi. La cuestión nomás es que a lo mejor por la cuestión de escala va a ser difícil que se llegue a todos, especialmente a quienes más necesitan, que son los jóvenes que están en las escuelas más alejadas, en los colegios más alejados y dispersos, ¿verdad? Pero yo creo que una gran deuda que tiene la universidad es involucrarse realmente con todo ese potencial que tiene en dar respuesta a algunos problemas que tiene la educación paraguaya. Hoy día algunas tesis en la Facultad Politécnica, por ejemplo, están orientadas a dar respuestas a ciertos desafíos. Hay una tesis, por ejemplo, ahora que se va a presentar sobre el tema de conectividad de Internet en colegios públicos en Casapá, por ejemplo. Hay un chico que está hoy día, se llama Tadeo, mejor dicho, está haciendo un trabajo de optimización de instituciones educativas. O sea, hay instituciones que están de alguna forma perdiendo matrícula por la migración rural-urbana y son escuelas que de alguna forma tendrían que ver, tenemos que ver qué hacer. Son tesis que son muy importantes. Y te quiero contar algo que tiene que ver con algo esperanzador, Santi, que tiene que ver también con el uso de la tecnología. La universidad también podría aportar en ese sentido su cuota de apoyo, ¿verdad? Hace 2 meses atrás la gente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas nos acompañó en Casapá a un operativo que se hizo para medir para determinar la lengua materna de los chicos, guaraní hablantes o castellano hablantes, ¿verdad? Y en un distrito de 3 de Mayo, lastimosamente tuvo un problema muy, muy graves con el tema del clima hace poco, los chicos cuyos padres son 100% guaraní hablantes, ¿verdad? No se habla castellano. Cuando se medía, por así decirlo, su suficiencia en castellano, los chicos hablaban castellano, pero hablaban un castellano venezolano, un castellano mexicano, ¿se entiende? El entorno completamente habla guaraní, pero los chicos, al ser expuestos a los programas de televisión que ven sus padres, las novelas o lo que sea, ¿verdad? Ellos son capaces de poder comprender y hablar un castellano, pero lastimosamente con los modismos y los acentos de esos países, ¿verdad? Eso abre como experiencia una luz en lo que podríamos pensar también en estrategias para poder llegar con formación de calidad a las instituciones educativas. Si de repente utilizamos el televisor o internet como elementos tales que podamos hacer que esa formación de los expertos, de quienes realmente saben, de quienes tienen el conocimiento y la habilidad para transmitir los conocimientos, se puede hacer. De repente se puede posibilitar a través de la tecnología que lleguen a los rincones más remotos del país,
a través de un televisor o a través de internet, con esa formación de calidad. Ese es un mecanismo que se puede hacer, pero eso requiere, como bien decías vos, que la universidad se involucre y que esos mejores docentes con el mejor conocimiento y pedagogía puedan ser capaces de hacer ese esfuerzo y de alguna manera plasmar sus conocimientos y clases en esos procesos. Robert, hay un tema que seguramente vamos a tener que dedicarle más tiempo, pero me llamó poderosamente la atención y tiro también de manera pública la pregunta para muchos jóvenes que estarán viendo en este momento el programa. Gente que conozco su capacidad, su nivel de involucramiento con la sociedad en general, el talento que tiene. Hace poco conversaba con ellos y debatíamos la situación de la educación universitaria en Paraguay. Llámese la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, la Americana, la Unida, la que fuera. Universitaria en general. Y muchos me decían, yo estoy dejando la carrera. Y te estoy hablando de carrera de comunicación, de derecho, de ingeniería informática, diversas. ¿Y por qué estás dejando? Porque me siento defraudado en general por el nivel de enseñanza. Y siento que estoy perdiendo el tiempo, no me motiva, y yo no sé si a esta altura el título como tal es algo relevante verdaderamente. No estamos hablando de carreras como medicina, por ejemplo, donde obviamente tiene otro tipo de criterio. ¿Por qué se da ese nivel de desencanto, por llamarle de alguna manera, de muchos jóvenes con la carrera universitaria, con lo que elijan en términos universitarios? Y dicen, hoy incluso ya hay carreras de posgrado sin haber terminado la carrera acá en Paraguay, uno puede ir al exterior y yo me quiero ir al exterior. ¿Por qué se da ese desencanto, Robert? Y realmente tiene que ver mucho con, creo y estimo, ¿verdad?, con la actualización que tenemos nosotros a nivel de los programas de estudio. Muchos, y conozco algunos de ellos, de los que seguramente mencionás, están hablando de que su formación se quedó en el siglo pasado, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día la formación universitaria debe de alguna forma, así como a nivel de la formación básica, orientar su currículum, las capacidades que van desarrollando los jóvenes a lo que realmente el mundo requiere. Y muchos de estos jóvenes que tienen esa capacidad, tienen ese talento, no encuentran en la universidad esa respuesta, no encuentran un aporte positivo a lo que ellos consideran válido y tienen ese tipo de respuesta. Yo coincido plenamente con ellos y seguramente en esa tarea, incluso autodidacta de formación, sí, pueden ser a lo mejor no profesionales con el título, pero con un desempeño muy elevado para lo que sería la profesión en la cual abrazaron. Y qué importante es mantener para el docente ese nivel de motivación en el alumno, donde el alumno termine experimentando cuestiones que tengan que ver con la realidad. El otro día me tocó en una clase, jamás en la vida me hubiera acordado y hubiera explicado qué es un fenómeno que se da por abulsión, por ejemplo. Y cómo se puede aplicar eso que tiene antecedentes de 1700 no sé cuánto en situaciones de la actualidad. Y en el desarrollo de una clase de Derecho Internacional Público, un profesor, el doctor Palau, dice, yo les voy a hablar 30 minutos de esto, pero quiero que ustedes busquen un episodio de la actualidad que tenga una connotación diplomática por un fenómeno similar. Y encontré un episodio que se había dado en la semana anterior. Y uno dice, entre estudiar lo que había pasado en 1700 y no sé cuánto, y meterse el fenómeno de abulsión en la cabeza, o estudiar desde un conflicto diplomático que generó entre Colombia y Venezuela por una invasión del ejército de Venezuela al territorio colombiano, es muy diferente. Y la clase se desarrollaba, uno con su celular, mirando en internet, buscando información, y el profesor diciendo, esta es una fuente fiable, esta no es una fuente fiable. Todo me parece que tiene que ver con qué tipo de dinámica se utilice para generar conocimiento. Y es así, Santi. O sea, yo me encuentro con, por lo menos evalúo eso, estamos ante un punto de quiebre, ¿verdad? Hoy día la tecnología tiene la posibilidad de acercarte información actualizada al instante, ¿verdad? Pero quienes hoy día están de alguna forma llevando el rol docente o gestionando la educación, lastimosamente no están a la altura de esa posibilidad, ¿verdad? De esa tecnología, ¿verdad?
El desafío es muy grande. Ojalá todos los maestros, imagínense qué atractiva es una clase donde de repente el celular que todo el mundo tiene en su mano en la universidad pueda ser utilizado como elemento de apoyo, de trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, hoy día tenemos que de alguna manera hacer ese clic, quienes estamos como docentes universitarios, ¿verdad? De tener también la posibilidad de hacer que la interacción se dé con los jóvenes a través de la tecnología. Si no, las clases se tornan para esos alumnos sumamente aburridas, sumamente vinculadas a una transmisión unidireccional de los conocimientos, que a veces también tiene falencias, ¿verdad? Y el alumno hoy día, así como decíamos, el joven de hoy universitario es muy diferente al joven que era universitario 20 años atrás. Sí. Son jóvenes sumamente, mucho más despiertos, mucho más críticos, se nota eso, ¿verdad? Y el docente que no es capaz hoy día de comprender eso y de incorporar esa dinámica, de entender el perfil del estudiante, de alguna manera tiene serios inconvenientes para poder transmitir los conocimientos a sus alumnos. Robert, por último, agradeciéndote por el tiempo, me quedó, y creo que es parte de análisis que se debe hacer a nivel gubernamental en general, como sociedad en general, eso que decías al inicio. Estamos cambiando ministros al 2x3. Así es. Y el dato que daba respecto a cuántos ministros ya cambiamos en los últimos 8 años es preocupante desde todo punto de vista. ¿Qué tipo de pacto deberíamos hacer y qué tan probable es hacer un pacto, sobre todo en una sociedad que sigue discutiendo que hay una sola persona que pueda hacer un cambio, independientemente a que sea un Lugo, un Cartes, un Nicanor o quien sea, mientras discute que este es el único líder que puede hacernos el cambio? Qué lindo sería ver una sociedad en la que pactemos cuestiones que en materia educativa no se tengan que modificar por X años y que nuestra meta sea reducir el índice de analfabetismo a tal porcentaje, hacer que los chicos salgan con tal tipo de actitudes de acá a 15 años y que eso se respete independientemente al gobierno que venga, Robert. Pues sabes que, Santi, lo que acaba de decir de indicadores, eso, lastimosamente en eso, ya es muy trillado el tema de los pactos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que falta, ese componente que falta para poder realmente que los políticos entiendan lo importante que es la educación, es saber hacia dónde estamos yendo, qué país estamos construyendo con este nivel educativo. Paraguay lastimosamente ocupa uno de los últimos lugares en cualquier ranking que vos veas en internet, y eso no hace que un país pueda de alguna forma ser sostenible a futuro. No tenemos visión de largo plazo. Tenemos una visión muy cortoplacista. Por ahí, quién sabe, la universidad nos hace un pequeño análisis, una pequeña descripción de cuáles son los escenarios a corto, mediano y plazo, de qué Paraguay le espera a todos los ciudadanos si no damos una apuesta fuerte a la educación. Este país es lastimosamente un país que no va a tener proyección de desarrollo futuro si no hace que su capital humano futuro, su gente, sus niños de hoy, jóvenes del futuro, trabajadores y padres del futuro, puedan tener capacidades para poder enfrentar un siglo XXI mucho más complejo del tiempo que vivieron nuestros padres. Gracias, Robert. Santi, gracias por la oportunidad. Un placer tenerte siempre. Robert Cano.